Hola gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a comenzar a hablar de la luna a través de los signos. La vez pasada quise grabar un video sobre los ascendentes, pero bueno, no se pudo, así que yo dije no tenía que ser, hablaré más tarde de los ascendentes, así que vamos a hablar ahora de la luna a través de los signos. Primero, antes de pasar a qué representa cada luna expresándose a través de cada constelación, de cada signo, veamos qué representa la luna en la carta natal, ¿no es cierto? La luna básicamente es el arquetipo materno, las emociones, lo femenino, tiene que ver con la madre, la familia, el árbol genealógico, la nutrición, la comida, el inconsciente, y son aquellos impulsos emocionales primarios también, que de alguna forma uno desarrolla o que uno ya trae consigo al momento de nacer, ¿no es cierto? Porque cuando uno estaba en el vientre de la madre se encontraba en un estado de alguna forma neptuniano, en la cual, digamos, el niño se percibía a sí mismo como fundido al todo, o sea, no se veía como una entidad separada. Entonces, claro, luego nace, encarna acá en la tierra y ve que su mamá está en otro cuerpo y su padre en otro, y uno tiene de alguna forma una sensación de soledad, de vacío por esa separación que implica encarnar en este plano. Entonces aparece la luna y te dice, yo te voy a dar un patrón emocional primario para que cuando vos te sientas vacío y solo, recurras a eso, ¿no es cierto? Y al recurrir a eso, de alguna forma te sientas como en un estado de completitud nuevamente. Entonces cada luna nos va dando ese tipo de patrón y nos dice, digamos, a qué patrón nos aferramos de alguna forma para hacer frente a esa sensación en la infancia. Así que básicamente eso es la luna, así muy en resumen. Entonces empecemos por la primer luna, ¿no es cierto? Que es la luna en Aries. Entonces en este caso es la luna expresándose a través de un signo de fuego cardinal regido por Marte, el primer signo. Entonces, bueno, suelen ser personas que tienen muchísima energía, muchísima necesidad de movimiento, necesidad de acción, y inconscientemente siempre tienden como de alguna forma como a buscar por ahí pelea, ¿no es cierto? Es como que se aburren y bueno, busco un conflicto y me meto a Facebook y empiezo a pelear o discuto con alguien, y de esa forma, de alguna forma, se descargan o se sienten de alguna forma completos paradójicamente. De hecho, si hablamos del patrón emocional de las lunas en Aries, tienen que ver con eso. O sea, es como que el niño se siente seguro al hacer un berrinche, un escándalo, llorar, o pelear o generar conflicto para tener la atención de sus padres, y ahí se siente de alguna forma como en ese estado de completitud nuevamente, o se calma esa sensación de soledad y separación, ¿no es cierto? Lógicamente, la luna es algo que hay que ir madurando con los años en la carta natal. Sí, bien digo, en la carta natal, ¿no es cierto? Porque es algo que de alguna forma en ese aspecto nos sirve solamente en la infancia. Sí es cierto que por ahí, si uno se siente como de alguna manera angustiado, puede recurrir como una especie de salvavidas a nuestra luna, ¿no es cierto? A ver qué nos da, o sea, dependiendo de la luna en el signo que la tengamos cada uno, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a ir repasando una por una. Hola a los que se van sumando, pueden hacer preguntas, y bueno, esto va a quedar grabado acá y seguramente luego lo subo a YouTube también. Así que pasamos luego a la luna en Tauro, que es la luna expresándose a través de un signo de tierra regido por Venus y de modalidad fija. Entonces las personas con luna en Tauro, me faltó hablar de la madre y de la familia en la luna en Aries, ¿no es cierto? Bueno, nos habla, digamos, de una madre que ha sido muy, muy enérgica, que alentaba a sus hijos a competir, a moverse, a superarse, a superar a los demás, a ser mejores. Y como aspecto negativo, hola Nico Maniatic, hola Mayra. Como aspecto negativo nos puede hablar a veces de una madre agresiva o un entorno familiar agresivo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hay que confirmarlo viendo el resto de la carta natal. Ahora sí, pasamos a la luna en Tauro. O sea, la luna expresándose a través de un signo de tierra fijo regido por el planeta Venus. Entonces, las personas con luna en Tauro, bueno, suelen ser personas muy agradables. Es una luna que tiene valores firmes, o por lo menos son personas que toman los valores familiares y los hacen propios y los hacen inamovibles. Hay que ver si esos valores son buenos o no, porque la venganza puede ser un valor, por ejemplo.
Son personas que son muy bellas también físicamente y emanan eso, básicamente belleza. ¿Por qué? Porque la luna también tiene que ver con el alma, entonces es parte de su energía el emanar esta cosa venusina agradable. Son cordiales, son cálidos, son muy amables. En general han tenido una madre que ha sido muy cariñosa, afectuosa, que los abrazaba o que por lo menos no les hacía faltar nada a nivel material, ¿no es cierto? Nos puede hablar, digamos, de una familia armónica o un vínculo con la madre agradable, ¿no es cierto? Como digo, esto hay que confirmarlo con el resto de la carta natal. Como patrón emocional primario, bueno, las lunas en Tauro han desarrollado un patrón que tiene que ver con, como todas las lunas en tierra, con el hacer, con el concretar, con el disfrutar de lo tangible, de lo concreto, ¿no es cierto? Hola Adriana, un saludo para San Juan. Entonces eso básicamente, por ejemplo, si el niño con luna en Tauro se sentía de alguna forma solo o angustiado, en vez de llorar o expresar eso, de alguna forma se ponía, no sé, a jugar con sus juguetes, o usaba sus ahorros y se compraba algo, o comía, o agarraba pizza y se ponía a ver una película mientras estaba en el sillón con su manta favorita tapado, ¿no es cierto? Entonces ese ha sido el patrón emocional para de alguna forma funcionar de salvavidas, ¿no es cierto?, ante esas emociones. Obvio, esto hay que ir madurándolo, ¿no es cierto?, con el tiempo, y tiene que aprender de alguna forma a lo mejor a tomar contacto con su mundo emocional, ¿no es cierto?, y no huir ¿cómo se llama?, hacia ese patrón lunar que lo lleva solamente a pegarse a lo material. Luego pasamos a la luna en Géminis, que es la tercera luna, se expresa a través de un signo de aire regido por Mercurio de modalidad mutable. Y las personas con lunas en Géminis, son personas muy comunicativas, muy extrovertidas, muy curiosas, y les encanta hablar, comunicarse, debatir, el intercambio de información, ¿no es cierto? Nos habla de una madre inquieta que siempre estaba estudiando, que sabía de todo un poco, que alentaba a sus hijos a estudiar, a aprender, a moverse, a saber hacer de todo un poco, una madre polifacética, y esas mismas características podía tener su familia, el entorno familiar en el cual creció esa persona, ¿no es cierto? O sea, como mucha variedad de todo y movimiento. Como patrón emocional primario, esa luna, suele de alguna forma desarrollar como el impulso de hablar. Por ejemplo, si la persona se siente sola y angustiada, o el niño, se ponía a charlar, a leer, a hacer crucigramas, a resolver acertijos, a estudiar, ¿no es cierto? Y a veces de adultas también, las personas con lunas en Géminis, hola Caro, suelen de alguna forma, en vez de a lo mejor llorar, desahogarse o hablar de lo que les pasa, llaman a su amiga y hablan 20 horas por teléfono, pero a lo mejor no toca directamente el tema que le duele, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, lo que hay que hacer es básicamente mirar las emociones tal cual son, llorarlas, expresarlas, procesarlas de la forma más sana posible y entender que a veces no se puede racionalizar todo, porque es una luna en un signo de aire y la luna no suele estar muy ligada a lo mental, ¿no es cierto? Entonces ese sería el aprendizaje. Luego, pasamos a la luna en Cáncer, que es una luna que se expresa a través de un signo de agua cardinal regido por la luna. Entonces, la luna acá está en domicilio, está cómoda. Entonces las personas con luna en Cáncer, van a ser lógicamente muy sensibles, muy empáticos, muy protectores, muy amantes de lo seguro, ¿no es cierto? O sea, de lo conocido, de la zona de confort. Como patrón emocional primario, estas personas de alguna forma desarrollaban mucha necesidad de alguna manera de contención. Al margen de querer expresar sus emociones o procesarlas, necesitaban básicamente un abrazo y que les digan que los querían. De esa manera, ¿no es cierto? Si esta luna suele ser por ahí un poco como infantil, o suele tener que de alguna forma un poco madurar las emociones. ¿Por qué? Porque la luna es el inconsciente y Cáncer es el primer signo de agua. Entonces siempre tendemos, porque soy de Cáncer, a vivir las emociones de una manera infantil. Entonces hay que aprender, digamos, a madurar eso, ni a hablar si la luna está en Cáncer, que se potencia aún más, ¿no es cierto? Si lo queremos vincular al entorno familiar o a la madre de una persona con luna en Cáncer, nos está hablando de
Una madre hogareña, cálida, que les cocinaba rico a los hijos, que los cuidaba, los arropaba, que era empática, que los contenía, y lo mismo en el entorno familiar, ¿cierto? No suele hablar, digamos, de familias que han estado, o sea, como muy unidas emocionalmente. Digo siempre generalmente porque luego hay que verlo en el resto de la carta natal, ¿no es cierto? Porque no suele ser el caso si la persona tenía la luna en aspecto a Quirón, por ejemplo, o Saturno. Entonces, bueno, luego pasamos a la luna en Leo, y es una luna expresándose a través de un signo de fuego de modalidad fija regido por el Sol. Entonces, las personas con luna en Leo son personas que, bueno, disfrutan ser el centro de atención emocional de su entorno, ¿cierto? Y de alguna manera siempre quieren llamar la atención para sentirse validados. Entonces, un niño con luna en Leo, de alguna forma, si se sentía solo o angustiado, lo que hacía era moverse, bailar, cantar para llamar la atención y ser mirado. Es muy importante, digamos, si tienen hijos y sus hijos tienen las lunas en signos de fuego, que no sean ignorados, o sea, le presten atención, por más que hagan una payasada, o por más que, qué sé yo, sea algo sin sentido, o sea, nunca ignorarlo, porque eso, digamos, los lastima y los marca de por vida. Son niños que necesitan eso, o sea, como la atención y la validación de los padres, o de a quien ellos los vean como figura paterna y materna, ¿no es cierto? O paterna y paterno, materna, como sea. Pero es muy importante, o sea, el verlos, el validarlos, ¿no es cierto? Y bueno, va a ser eso, digamos. Lo que hacía el niño era, como de alguna manera, querer llamar la atención para que la madre o los padres o el entorno los vea, y ellos ya se dejaban de sentir de alguna forma solos y angustiados, ¿no es cierto? Son personas, bueno, que sí tienen como mucho talento, o sea, como brillo, tienen mucho carisma, y lo que tienen que trabajar es, de alguna forma, es... Como siempre, la energía Leo es brillar para sí mismo, ¿no es cierto? No siempre estar buscando el visto bueno del de afuera. Si lo vinculamos a la madre o al entorno familiar de una persona con un luna en Leo, nos habla de una madre talentosa, con carisma, inspirada, con cualidades artísticas, con cualidades de liderazgo, una madre que brillaba, ¿no es cierto? O lo mismo aplicado al entorno familiar, o sea, nos puede hablar, digamos, de una familia talentosa, o de que han habido, digamos, muchas personas que han brillado en su árbol genealógico, porque recordemos que la luna también tiene que ver con el árbol genealógico. Así que luego pasamos a la luna en Virgo. Acá es la luna expresándose a través de un signo de tierra regido por el planeta Mercurio, y es de modalidad mutable también. Entonces, las personas con luna en Virgo, tal cual lo hacen las lunas en tierra, cuando se sentían angustiados y solos en la infancia, lo que hacían básicamente era ponerse a hacer algo. Más la luna en Virgo se ponían, o sea, a trabajar, a limpiar, a acomodar, a limpiar y desinfectar sus juguetes, su habitación, y lo dejaban todo perfecto. Y a lo mejor uno podía decir, este es el niño ideal, ¿no es cierto? Porque ordena y limpia toda su habitación, pero en realidad estaba tapando, digamos, una sensación de soledad, de vacío, de separación y a veces de carencia. Son personas, bueno, amantes del orden, de la pulcritud, o pueden irse al otro extremo, de por ahí ser muy desordenados y muy sucios. O sea, no hay como un término medio en esa luna. Sí son personas muy serviciales, porque recordemos que las personas con luna en Virgo tiene que ver con el servicio, entonces son como si fuesen madres universales que siempre están ahí para salvarte y darte lo que necesitas, ¿no es cierto? De hecho, conozco varias personas con luna en Virgo y siempre están ahí como alcanzándote lo que necesitas, preguntándote si necesitas algo, y tiene que ver con cosas prácticas, materiales, tangibles, ¿no es cierto? O sea, como que te pueden dar una mano en eso. Entonces, esto está fantástico siempre y cuando los demás no te agarren el brazo cuando vos das la mano, ¿no es cierto? Lunas en Virgo. Si lo vinculamos a la madre o al entorno familiar, nos puede estar hablando, ¿no es cierto?, de una madre con características virginianas, o sea, muy ordenada, pulcra, meticulosa, que le daba al niño lo que necesitaba, pero a lo mejor no tanto afecto. Nos puede hablar de una madre fría, las lunas en Virgo. Entonces eso, y lo mismo aplicado al entorno familiar. Puede hablarnos de un entorno familiar en el cual todos trabajaban, y a lo mejor trabajaban ligados al servicio, al dar algo a los demás, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no daban calidez, afecto y contención a sus hijos o a su propia familia, ¿no es cierto? Siempre que yo he visto muchas familias en las cuales hay mucha energía Virgo,
suele ser familias que hay muchos médicos, muchos enfermeros, o sea, muchas personas que trabajan dando un servicio al otro, servicio del que sea, ¿no es cierto? Puede ser limpieza, un servicio estético, un servicio esotérico, pero siempre están ahí como para el otro, y a veces son familias que están como separadas porque no hay calidez que los una, ¿no es cierto? O sea, es como que bueno, cada uno trabaja, sale, hace lo suyo, vuelven, comen, tienen todo lo que necesitan, se duchan, duermen y después salen. Entonces ahí hay que trabajar más la unión familiar, digamos, el mirar al otro, digamos, de frente y, y nada, preguntarle cómo está, pero preguntarle desde acá, no desde acá, ¿no es cierto? Entonces, eso. De hecho, si yo conozco un caso, no voy a dar muchos datos porque la persona a lo mejor se conecta y es alguien de mi familia, de una persona que ha sido como madre muy ausente, ¿no es cierto? Y sus hijos han nacido, bueno, con las lunas en Escorpio, con las lunas en Virgo, con las lunas en Sagitario, o sea, todas lunas que nos hablan de cuestiones conflictivas con la madre, ¿no es cierto? En cada hijo se manifestó de distinta forma. Entonces una luna en Virgo nos puede hablar de eso, de una madre, o sea, que le dio al niño, bueno, necesitabas esto, te lo doy, pero no esperes de mí un afecto, un abrazo ni nada. Como siempre digo, hay que de alguna forma profundizar más para obtener más detalles viendo la carta natal de cada uno. Luego pasamos a las lunas en Libra. Es una luna expresándose a través de un signo de aire de modalidad cardinal regido por el planeta Venus. Entonces, las personas con lunas en Libra de alguna forma son personas que aman los vínculos, el contacto con el otro, el estar acompañados, el estar en pareja, aman la armonía, les gusta que todo esté bien, que todos se lleven bien, que nadie se pelee. Entonces, esto nos habla, digamos, de que ese patrón emocional primario que tenían las personas con luna en Libra en la infancia consistía de alguna forma en a veces ser como el conciliador de los conflictos de la familia o entre los padres también, lo cual es súper peligroso para un niño porque un niño no tiene por qué hacerse cargo de los conflictos de los padres. O sea, de por sí, todos cuando éramos niños inconscientemente lo hacíamos propio, pero ahí es como que el niño intenta que los padres no se peleen, entonces a veces suele ir a hablar con uno, hablar con otro y se carga un peso que lo va a condicionar toda la vida y luego años de terapia. Entonces no, luna en Libra. Si tienen hijos con la luna en Libra, bueno, manténgalos a raya y explíquenle que los conflictos de los padres o de otras personas no son de ellos. Son personas, bueno, que también suelen ser muy lindas, aman estar arreglados, bien vestidos, perfumados, les gusta el arte, el orden, lo estético. Y siempre el gran desafío para las lunas en Libra es el aprender a poner límites, ¿no es cierto? Porque tiene que entender que no se puede dejar contento a todo el mundo. Yo voy a tener que tomar decisiones que a lo mejor a alguien no le van a gustar. Y si no les gusta, problema de la otra persona. Porque si esa decisión no perjudica ni a otra persona ni a mí mismo, el resto no tienen por qué opinar. Y yo no me tengo por qué poner mal ni dejar de lado mis decisiones, mis sueños, etcétera, porque a otro no le guste, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran desafío para esa luna. Si lo vinculamos a la madre o al entorno familiar, nos puede estar hablando de una madre muy linda, muy justa, ligada a entornos estéticos, judiciales, diplomáticos, una madre conciliadora, que siempre estaba sonriente, que le gustaba siempre juntarse con sus amigas. Y le gustaban los vínculos, y suelen ser casas en las cuales siempre habían como eventos, eran anfitriones de sus amigos, de otras personas de la familia, y se pasaban momentos agradables, ¿no es cierto? Luego pasamos de todo lo bello, luminoso y estético a la oscuridad escorpiana. Así que nos hundamos ahí en el infierno para hablar de la luna en Escorpio. Bueno, es una luna expresándose a través de un signo fijo regido por Marte y por Plutón perteneciente al elemento agua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, o sea, es una posición fuerte porque nos habla, digamos, de crisis emocionales constantes y muertes emocionales constantes y el dejar morir partes mías para luego renacer. Recordemos que Escorpio tiene que ver con esto, o sea, como las víboras, cambio la piel, dejo una parte mía muerta y renazco, o como el ave fénix, o sea, me quemo y renazco de las cenizas. Entonces, la energía Escorpio no es fácil porque de alguna forma hay que estar muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo todo el tiempo. Y en este caso la luna es el alma, o sea, es una parte muy profunda nuestra. Entonces es como muere una parte mía y renace una nuestra, y no es que muere de una forma agradable y ya.
Siempre hay como muchas crisis, son personas que están muy preocupadas todo el tiempo y viven las cosas con muchísima intensidad. Recordemos que la luna también es el sentir. Entonces, son personas que van a sentir todo con mucha intensidad y uno a veces los mira de afuera y dice, ¿era para tanto eso? Y sí, para ellos sí, porque a lo mejor una palabra, un gesto o algo que les afectó, nada, los devastó, por ejemplo. Como patrón emocional primario en la infancia, una persona con luna en Libra, con luna en Escorpio, perdón, tenía de alguna manera una necesidad como de fusión, ¿no es cierto? Y a veces hay como un toque de necesidad de como, no sé si decir drama, pero sí, como una cosa así como muy de desgarro, ¿no es cierto? Entonces eran niños que sí, que a lo mejor lloraban, hacían un escándalo, no paraban de llorar, o sea, y uno decía, ¿qué le pasa? Porque sentían las cosas con tanta fuerza que, o sea, lo sobrepasaba, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, lo que había que hacer era, bueno, básicamente abrazarlos y contenerlos. No necesitan hablar, como toda luna en agua necesita eso, contención, ¿no es cierto? Y ayudarlo a atravesar las crisis de una forma como, nada, lo más suave posible. Entonces, de alguna manera lo que tiene que aprender una persona con luna en Escorpio es a relativizar las cosas, o sea, porque no puede estar sintiendo las cosas con tanta intensidad. Yo sé que va a tener una tendencia a sentirlo así, que a veces no se puede controlar, pero pararse y decir, como si sacara lo que le está preocupando o acongojando, lo saca de dentro de uno y lo pone arriba de la mesa y dice, me pasa eso, ¿es para tanto? Entonces como que yo miro los problemas desde afuera en ese caso, y ahí ya las cosas se vuelven más relativas porque entiendo que es algo pasajero o veo a lo mejor de dónde viene, por qué se dio, para qué está ahí, cuál es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces eso se va de alguna forma a solventar de una forma más fluida. O sea, no hay que evitar caer en el dramatismo y en esta cosa de sentir que me muero por eso, sino como que ya aprender a surfear, ¿no es cierto?, sobre las crisis, sobre esas aguas de esos mares oscuros. Lógicamente toda la energía de Escorpio en la segunda mitad de la vida suele como relajarse y generar un cambio, porque ya es como que ha pasado por tantas crisis que ya, como dice la canción de Shakira, de tanto que tropiezo ya sé cómo caeré, bueno, una cosa así, a nivel emocional. Si lo vinculamos a la madre o al entorno familiar, bueno, nos habla, digamos, de una madre que al momento de nacer no le estaba pasando bien. Había una crisis, una cuestión familiar, digamos, ahí media turbia, ¿no es cierto? Y he visto estas lunas en personas que de alguna forma han tenido muchas situaciones cercanas a la muerte en el nacimiento, ¿no es cierto? Ya sea que ellos corrieron riesgo de morir o su madre corrió el riesgo de morir, o conozco un caso de una luna que exactamente a la misma hora y al mismo minuto mientras él nacía, la bisabuela, la abuela moría. Y la abuela era de Escorpio. Entonces, cosas por el estilo, o niños que son como una especie de bebé de reemplazo que nacen luego de un aborto o de la pérdida de un niño, entonces nacen con su carga y con la carga kármica encima del otro niño y con lo que toda la familia le va a proyectar encima, pobrecito. O también he visto, digamos, esta luna en personas que su madre ha sido víctimas de magia negra cuando estaban embarazadas, entonces la persona, hay que confirmar con el resto de la carta natal, pero suele a veces traer como un poco de esa carga, ¿no es cierto? Y eso, de alguna forma también como la luna es el árbol genealógico, carga con las memorias de crisis y todo lo oscuro y lo turbio del árbol genealógico, sobre todo del linaje materno, ¿no es cierto? Como aspecto positivo se estarán preguntando ¿qué tiene de buena esa luna? Bueno, son personas que son excelentes terapeutas, excelentes psicólogos, psiquiatras, son súper videntes, súper sensitivos, perceptivos, y recordemos que Escorpio es un signo que tiene que ver con el escaneo, y más si está la luna ahí, ¿no es cierto? O sea, que la luna también tiene que ver con el ser bruja, con el percibir, con las emociones. Entonces no hay forma que uno le pueda mentir a una persona con luna en Escorpio y que ellos no se den cuenta. Entonces lo positivo es eso, luego de que ellos aprenden a de alguna forma integrar sus sombras, relativizar las crisis, pueden ayudar a los demás a sanar toda esa oscuridad y hacer como una alquimia, digamos, a convertirlas en luz. Así que bueno, salimos de los infiernos y de ese mar negro escorpiano y pasamos ya a los campos verdes y al positivismo de Sagitario. Bueno,
cómo son las personas que tienen la luna en Sagitario. En este caso, la luna se va a manifestar a través de un signo mutable de fuego regido por Júpiter. Hola, me perdí el mío, que es Géminis. Bueno, igual queda grabado acá y lo subo a YouTube después, así que, y le marco el minuto donde está, así que en unas horas lo vas a poder ver. Hola Vero. Y entonces, bueno, hablamos de la luna en Sagitario, que es una luna expresándose a través de un signo de fuego regido por Júpiter, de modalidad mutable. Entonces, bueno, suelen ser lunas, o sea que es una buena posición para la luna. Mi luna también es Sagitario, Mayra, mira, compartimos la misma luna. Es ¿cómo se llama? Una buena posición porque tiene una doble ahí, como un arma de doble filo, ¿no es cierto? Pero en general, es una buena posición porque es como mi alma y mi inconsciente va ligado al positivismo jupiteriano de Sagitario, ¿no es cierto? Entonces la persona tiene la tendencia como a tener mucha suerte, mucha fe, mucho sentido del humor, siempre se está riendo, haciendo bromas, siempre en movimiento. Entonces un niño con luna en Sagitario, el patrón emocional que tenía de alguna forma era moverse, estudiar, aprender, y eran niños, o sea, muy ansiosos, ¿no es cierto? Porque de alguna forma de esa manera solventaban, ¿cómo se llama? Esta sensación de desgarro, separación y soledad que uno percibía en la infancia cuando ya veía que no estaba en el vientre de la madre. Entonces eran niños que, digamos, disfrutaban eso, del movimiento, del juego, de la aventura, de subirse a los árboles, de jugar en la naturaleza y siempre buscando llamar la atención de los padres. O sea, como digo, en todas las lunas en fuego siempre hay que ver a los niños, o sea, validarlos, reconocerlos. Digo que es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque a veces es una luna que nace como para salvarte de como situaciones muy duras. Porque, por ejemplo, no sé, a ver, lo cuento con mi historia. O sea, yo he tenido, qué sé yo, situaciones muy duras a nivel familiar, incluso abusos en la infancia. Y es como que yo en ese momento, o sea, no registraba eso de alguna forma. Lo que hacía era jugar, disfrutar y jugar con la imaginación y los árboles. Y claro, estaba la luna salvándome, porque si yo llegaba a ver la realidad, no sé qué pasaba. Entonces, esa es de alguna forma el arma de doble filo, que sí, por un lado te está salvando, pero por otra parte te impide de alguna forma mirar de frente los problemas. ¿Por qué? Porque aparte recordemos que Sagitario es la energía que sigue a Escorpio. Entonces Sagitario tiene en la memoria inconsciente lo que ha sido ser Escorpio y todo el desgarro, las crisis, el dolor, los miedos, las preocupaciones. Entonces ya no quiere saber nada. Entonces Sagitario es una energía que no quiere ver de alguna forma el drama, las crisis, los problemas. A lo mejor los resuelve por arriba o los resuelve desde la mente, desde un ideal, citando un libro, ¿viste? Pero nunca tomando en contacto con las emociones y con el asunto como hay que hacer. Entonces la luna esa, digamos, a lo mejor puede de alguna manera hacer correrte de esa situación para que vos no veas eso duro. Que yo digo, es un arma de doble filo porque sí, por una parte te salva, es el recurso que en ese momento tenías para no entrar en trauma y volverte loco, pero luego por ahí te dificulta el ver eso. Entonces el desafío para esa luna es también, sí, aprender a ver lo duro de la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, suelen ser lunas muy, muy cultas, que aman viajar, saben varios idiomas y aman estudiar todo el tiempo y aprender cosas nuevas y expandirse, ¿no es cierto? Así que bueno, luego pasamos a la luna en Capricornio, que es una luna de tierra expresándose a través de un signo cardinal regido por Saturno. Entonces acá es otra luna fría, ¿no es cierto? Se dice que la luna está en exilio desde la astrología un poco como más clásica, ¿no es cierto? Y sí, es una posición por ahí media, sí, incómoda para la luna. ¿Por qué? O sea, porque justamente está en su signo opuesto y la luna tiene, pensemos esto, o sea, la luna tiene que ver con la calidez, la zona de confort, las emociones, la contención, lo materno, y Saturno, que rige a Capricornio, o sea, tiene que ver con los límites, la separación, la frialdad, la responsabilidad del ser adulto y dejar todas las emociones y la zona de confort de lado. Entonces es una posición incómoda para la luna. Suelen ser niños que de alguna forma han desarrollado como la capacidad, digamos, de ser muy adultos cuando eran niños y no tenían que serlo. Entonces
para ser de alguna forma queridos por sus padres, se volvían muy responsables y eran excelentes alumnos, excelentes hijos, excelentes amigos, mantenían todo ordenado, nunca expresaban nada, nunca lloraban, nunca hacían una escena, y por dentro el niño se estaba muriendo porque no podía ser niño básicamente, y han salteado esa parte de su vida, ¿no es cierto? Y obviamente les cuesta muchísimo lo emocional. ¿Por qué? O sea, justamente porque es una luna que está regida por Saturno, y Saturno va a estar todo el tiempo cortándote así la capacidad de expresarte. O sea, les cuesta pedir ayuda, les cuesta pedir un abrazo, les cuesta recibir afecto, y a lo mejor, no sé, se le muere toda la familia y ellos están, y uno le dice, ¿estás bien? Y ellos, sí, creo que me siento mal. O sea, es como porque no logran contactar bien con eso. Obviamente estoy hablando del arquetipo luna en Capricornio de forma aislada, ¿no es cierto? Así que eso hay que verlo con el resto de la carta natal. Entonces ahí, digamos, el aprendizaje es aprender a tomar contacto con las emociones, y tienen todo un tema con la vulnerabilidad que lo ven como algo malo. O sea, ellos como que nunca quieren que los vean llorar, mostrarse débiles, pedir ayuda, porque no vaya a ser que los demás lo usen en su contra, o que los vean como infantiles, ¿no es cierto? Es como una especie de prejuicio hacia ellos mismos. Entonces ahí es aprender de alguna forma a dejar esos prejuicios de lado y empezar a conectar con la emocionalidad, con el llorar, con el saber que a veces hay que pedir ayuda, que no está mal que me den un abrazo. Y si lo queremos vincular un poco a la madre, o al entorno familiar, bueno, nos habla así de una madre muy responsable, pero muy fría. Siempre he visto, digamos, estas lunas en personas que tenían madres que son como mujeres como muy poderosas, que ocupan puestos, digamos, de jerarquía en empresas y han llegado muy lejos a nivel laboral, y le exigen eso a los hijos, pero se la pasaban trabajando fuera de casa, y el niño, contención, bien, gracias. O sea, no la tenían. Entonces lo mismo con el entorno familiar. Es una familia muy rígida, muy estructurada, a veces con un padre muy autoritario, en la cual, digamos, todo lo que era la carencia afectiva, o por lo menos la frialdad, era la norma, ¿no es cierto? Así que bueno, pasamos ahora a la luna en Acuario, que es una luna expresándose a través de un signo de aire de modalidad fija, regido por Saturno, que era su regente antiguo, y por Urano. Entonces, las personas con luna en Acuario, bueno, son personas tienen como una emocionalidad muy cambiante. Recordemos que Acuario, al ser un signo de aire, y Acuario representa la mente también, como que detesta los dramas, lo emocional, como lo cursi, lo pegajoso, ¿no es cierto? Entonces suelen ser personas también como muy frías, ¿no es cierto? Que les cuesta de alguna forma tomar contacto con lo emocional y saber manejar una diferencia, una discusión o un planteo que a lo mejor les hace la pareja. A lo mejor ellos huyen de eso, ¿no es cierto? Y están en constante movimiento. Por eso tienen que trabajar la falta de compromiso a veces. ¿Por qué? Porque, no sé, se ponen en pareja, pero a la primera discusión o a la primera diferencia ya me voy, tiro toda la mierda y cambio. O sea, hashtag inmadurez. Entonces, claro, ¿no? A veces hay que entender que, por muy incómodo que sea, hay que pararse de frente a determinadas cosas, mirarlas y resolverlas. Como impulso emocional primario, esta luna nos suele hablar de un niño, digamos, con una necesidad de, o sea, jugar, pero jugar con la mente, con la imaginación, y eran niños que jugaban a hacer inventos, a ser científicos, a ser genios, con su juego de química y todo lo que tenía que ver con la genialidad y con el inventar cosas, y jugaban a cosas raras o de formas raras, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos, si se sentían mal, eran como que más raros y más frikis, si le queremos llamar, se volvían, ¿no es cierto? En vez de alguna forma expresar lo que les pasaba. Nos puede hablar, digamos, de un entorno familiar muy cambiante, y generalmente suelen ser personas que se han criado en un hogar, luego en otro, o eran personas adoptadas, o pasaron por varios orfanatos y luego los adoptó alguien, o nacieron en una familia y luego por X motivo lo crió la abuela y luego la tía, y una cosa así, digamos. Es como que el movimiento emocional y familiar era constante, y los cambios así como rápidos, impredecibles, ¿no es cierto?, dentro del entorno familiar. Lógicamente son personas, digamos, también muy inteligentes, que cuando esta luna se trabaja suelen de alguna forma
como aprender a observar los problemas desde afuera sin que, como desconectando emocionalmente, y eso les da más conciencia para luego trabajarlos, ¿no es cierto? Sin huir, con más madurez. Entonces finalmente pasamos a la última luna, que sería la luna en Piscis, que es la luna expresándose a través de un signo de agua de modalidad mutable regido por Júpiter y por Neptuno. Entonces van a ser personas muy sensibles. Recordemos que la luna tiene que ver con el arquetipo materno y Piscis también es como una energía universal. Entonces las personas con luna en Piscis suelen ser como madres de todo el mundo. Y ni hablar si son víctimas, o sea, madres de los desplazados, de los perritos de la calle, madres de, qué sé yo, o sea, de cualquier minoría que esté pasándola mal. Es como que ellos, si pudieran, podrían salvar a todo el mundo, ¿no es cierto? Lógicamente, bueno, son lunas muy intuitivas, muy, de alguna forma, perceptivas, que te miran y ya saben absolutamente todo. Esto es lo que te está pasando sin necesidad de que lo expliques. Nos habla de una madre, o sea, también muy, muy sensible, muy empática, o como aspecto muy negativo nos puede hablar, digamos, de una madre con adicciones o de un entorno familiar en el cual había muchos adictos, pero eso como llevándolo muy al extremo de lo negativo. Siempre hay que verlo en el resto de la carta natal. Como patrón emocional primario, bueno, un niño con luna en Piscis, o sea, tendría de alguna forma a llorar para llamar la atención y que lo contengan y de esa forma sentirse nuevamente como cobijado, unido al todo, y dejaba de lado de alguna forma esa sensación de angustia y de soledad. Así que bueno, eso ha sido como un mini resumen de la luna a través de los signos. Lo voy a estar de alguna forma, no, de alguna forma no, lo voy a estar subiendo a YouTube y bueno, queda acá subido en Instagram también. Así que gracias por haber participado y hasta el próximo vivo.